Bueno, tal como estaba planificado inicialmente nuestra diplomatura, teníamos una serie de instancias de evaluación a partir de cada módulo para luego poder extender los certificados por módulo. Así que para el 18 vamos a... ¿Para el 25? Ah, es Jueves Santo el 18, bueno, el 25 entonces, perfecto. Bueno, para el 25 entonces vamos a tener la primera evaluación. Vamos a hacer distintos tipos de evaluación que van a ser más exigentes de manera progresiva. Así que la primera evaluación va a ser más sencilla, va a ser un examen tipo multiple choice. La segunda evaluación seguramente va a ser una comparación, un análisis comparativo de procesos, de situaciones. La tercera evaluación tal vez sea una evaluación oral. ¿Sí? Van a ser distintas formas de evaluación en la medida en que ustedes se van familiarizando también con los procesos evaluativos y con todo el proceso histórico que estamos desarrollando. Así que bueno, para el 25 entonces vamos a entregar la primera evaluación y la devolverán la semana siguiente. Bueno, ¿qué decir después de todo lo que habló el compañero Rashid, ¿no? Vamos a... Yo creo, incorporamos estas charlas porque me pareció que era importante que conocieran a otras personas, historiadores profesionales algunos, historiadores a partir de la práctica o del sentimiento otros, con una gran experiencia en la lucha en el campo popular, y básicamente porque de alguna manera son como un paradigma de la necesidad de complementar la formación con la acción. Que eso es lo que define un militante, ¿no? Es decir, no alcanza solamente con la disposición o solamente con la formación, sino que siempre es una síntesis de ambos elementos. Y por esta razón creo que los compañeros que van a venir acompañándonos posiblemente cada 15 días a dar charlas, no solo nos van a enriquecer respecto de los temas que han trabajado, en los cuales se han especializado, sino que también, de alguna manera, permiten ser ejemplos de distintas formas de militancia, porque efectivamente hay un combate que es fundamental, que se da en el territorio, pero hay otro combate que se da en el plano de las ideas, y no pueden estar disociados unos de otros. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar un periodo bastante extenso que se extiende entre la caída de Rosas, el 3 de febrero de 1852, y el acceso a la presidencia de Irigoyen en 1916. Esta etapa yo la veo como una unidad en la medida en que es la etapa en la cual se sientan las bases de ese liberalismo oligárquico, conservador, que en buena medida todavía ha dejado sus fundamentos institucionales e ideológicos sobre nuestra sociedad. De hecho, Jorge decía recién, la Constitución actual tiene muchas marcas, muchos resabios de aquella Constitución fundante de 1853. De hecho, también, de alguna manera, la Constitución del 53 expresa la institucionalización de esa grieta en términos de un modelo nacional, popular, latinoamericano, por un lado, y por el otro lado, una perspectiva en términos de patrimonialismo, de concentración de la riqueza, de exclusión social, que fue característica de ese mal llamado liberalismo, porque en realidad tal vez haya sido liberal en el discurso, pero ha sido profundamente conservador y reaccionario en sus formas y fundamentalmente colonialista, ¿no? Porque ahí hay otro elemento que es determinante de ese liberalismo oligárquico, que es, digamos, la orientación claramente colonialista
que expresa frente a la defensa de la soberanía que ha caracterizado siempre al proyecto nacional, desde los tiempos de Rosas, ya antes de San Martín, de Perón o en las versiones distintas que ha llevado adelante el peronismo luego de la muerte de Perón. Entonces, efectivamente ahí hay un parteaguas muy claro, pero hay que entender dónde están los orígenes, los fundamentos de ese pensamiento y el marco institucional que delinea y que le permite instalarse en la sociedad. Cuando cae Rosas, se da una disputa por el poder, claramente entre los vencedores. Y por un lado teníamos a unitarios y liberales porteños que pretendían que Urquiza y quienes lo habían acompañado en el derrocamiento de Rosas fueran simplemente sus instrumentos para luego otorgarles el poder y la conducción del proceso político a partir de entonces. Y por el otro lado, la perspectiva de Urquiza, que trataba de retener el poder en las provincias, a sabiendas de que en la medida en que Buenos Aires se adueñara, es decir, Buenos Aires en manos de unitarios y liberales, esos mismos unitarios y liberales que habían venido en los barcos franceses en 1837 o luego en los barcos franceses e ingleses en 1845, es decir, que no tenían ningún tipo de compromiso ni de sentimiento nacional, efectivamente la situación de las provincias argentinas y de los sectores populares en la Argentina iba a ser una situación calamitosa. Pero por esta razón es que vamos a ver que cuando Urquiza llega a tomar el control, primero lo hace en calidad de libertador, lo cual implica una situación contradictoria, porque Urquiza es el nuevo jefe del Partido Federal, pero es un jefe que ha traicionado al jefe anterior y que se ha aliado con el enemigo. Razón por la cual, si bien tiene un cierto reconocimiento, más que nada como jefe militar, en la práctica también genera muchos cuestionamientos y muchas sospechas respecto de cuán confiable puede ser Urquiza al momento de dirigir un proceso político. Más aún cuando la necesidad de pagarlo, o empezar a pagar los favores que había recibido del ejército brasileño. Recordemos que la batalla de Caseros se compone por el ejército de Urquiza auxiliado por tropas brasileñas, por préstamos de la banca Maguay y también de la banca británica, y algunos exiliados que estaban fundamentalmente en Montevideo. Él toma la determinación de permitir en su entrada a Buenos Aires que las tropas brasileñas desfilen por la ciudad de Buenos Aires en el aniversario de la batalla de Ituzaingó, que había sido una batalla histórica en la cual las tropas porteñas habían vencido a las tropas brasileñas y generan todo tipo de desmanes. Esto le puso en contra a toda la población porteña, unificó tanto a los liberales como a los unitarios como a los antiguos rosistas, porque evidentemente se lo ha tomado como un desprecio. Y luego, otra cuestión a tener en cuenta fue que de la mano de Urquiza se toman una serie de decisiones, como por ejemplo, ejecutar a algunos referentes porteños, entre ellos al padre de Leandro Alem, que era pulpero, y a los cuales se los calificó como jefes de la mazorca. Sobre la mazorca podríamos hablar largo tiempo respecto de en qué consistió. En realidad lo que existió fue la Sociedad Popular Restauradora, que no provocó ningún tipo de desmanes, sino simplemente se constituyó en un espacio político entre el primer y segundo gobierno de Rosas. El gobierno de Rosas fue firmemente respetuoso de la ley, pero evidentemente se está empezando a construir un relato, un discurso para asociar a Rosas con la barbarie
y con hechos de violencia y de falta de respeto institucional. Esto porque, como decía un historiador italiano especializado aquí en América Latina, Antonio Anino, el liberalismo tenía tan poco para ofrecer a la gente que lo único que podía hacer era tratar de demostrar que el pasado no había sido tan bueno como ellos habían creído. Entonces se trataba de devaluar. Sí. Por eso digo que si uno quiere encontrar un momento de la historia argentina similar a la etapa que vivimos actualmente, tiene que remontarse ese periodo que va de 1852, y la década del 50 y del 60 son claves. Porque ahí están los fundamentos ideológicos y las prácticas de construcción política con el que el liberalismo, que es una perspectiva ideológica y también traducida en un proyecto de sociedad, en un modelo profundamente antipopular, basado en la concentración de la riqueza, la exclusión social, la utilización de la represión, el intento de desnaturalizar o de presentar una visión falaz sobre la historia y sobre la sociedad presente, el control de los medios periodísticos como para tratar de instalar o generar un imaginario donde se trate de descalificar y de poner en duda dentro de los sectores populares la fidelidad de sus dirigentes naturales. Esto que vemos ahora respecto de la herencia recibida o de la corrupción de los gobiernos anteriores o los 70 años de decadencia y todas estas cosas, en realidad no son novedades, son exactamente los mismos recursos que usó el liberalismo en todas partes y claramente en la Argentina en ese periodo tras la caída de Rosas. También el hecho de, bueno, no se hablaba de revolución de la alegría en aquel momento ni de pobreza cero, pero sí de alguna manera se hablaba del progreso, de la civilización. Y claramente que nos teníamos que insertar en el concierto de las naciones que no se decían desarrolladas sino industrializadas por entonces, y que efectivamente, si bien podía tener una cara poco agradable, ese progreso de todas maneras era inevitable, por lo tanto no había plan B. ¿Se entiende esto? Entonces, claro, efectivamente, cualquier coincidencia es simple casualidad. Cuando Urquiza llega a la presidencia, además, sabe que él tiene, frente a ese liberalismo, un defecto de partida. Es decir, para los federales no es del todo confiable, pero para la crítica es el referente del Partido Federal. Y el Partido Federal ha empezado a ser desde hace unos años asociado con la barbarie a través de la obra de lo que han sido publicistas muy exitosos en términos de definición de discursos antipopulares, fundamentalmente el caso de Alberdi y el caso de Sarmiento. Y Sarmiento instalando la alternativa de civilización o barbarie, y entonces asociando con la barbarie, como decía Vicente Fidel López, que era un conservador de la época, cada vez que Sarmiento ve algo popular, dice barbarie y recomienda eliminarlo. Cada vez que Sarmiento sale de una ciudad ve la barbarie. Pero en realidad eso pasa por el hecho, por la necesidad y por la concepción autoritaria que tiene Sarmiento. Y es la concepción autoritaria que tiene el liberalismo, porque efectivamente ese liberalismo, que en las formas o en el discurso a veces plantea un marco republicano, en la práctica sistemáticamente se encarga de violarlo. En 1852 y ahora. Entonces, Urquiza sabe que tiene que ser, o cree que tiene que ser respetuoso con las formas para no ser acusado de ser un bárbaro. Por esa razón convoca
al Acuerdo de San Nicolás, a una reunión que se va a desarrollar en San Nicolás para definir los fundamentos de la organización política y las bases para la convocatoria de una constitución nacional. La constitución era algo que se le había reclamado a Rosas y que Rosas no había querido otorgar por el hecho de que Rosas decía que la constitución había que darla cuando la nación estaba organizada y no previamente, porque si no los desequilibrios que había entre las distintas regiones se iban a convertir en endémicos, que primero había que tratar de organizar el territorio en espacios regionales que fueran más o menos equilibrados, porque si no la provincia de Buenos Aires iba a tener una centralidad extrema que iba a convertir al resto de las provincias en sus colonias y no en sus hermanas. ¿Sí? Ahora, el liberalismo, ¿qué es lo que quiere? Lo inverso, porque en realidad el proyecto liberal ya estaba en Mariano Moreno, ya estaba en Rivadavia, ya estaba en ese sector liberal que planteaba que Buenos Aires era un espacio de civilización, un espacio escindido de la Europa occidental, que tenía, por cultura, por tradición, por mandato histórico, el privilegio y también la obligación de convertirse o de heredar a la metrópoli española para conducir al resto de las provincias que no podían equipararse con Buenos Aires de esta perspectiva, porque Buenos Aires para ellos era la París o la Atenas del Plata. Y esto implicaba el hecho de que había que concentrar la riqueza en Buenos Aires y sobre todo en torno del puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ese era el lugar de encuentro entre esa élite comercial y la banca extranjera, las empresas extranjeras comerciales radicadas aquí en nuestro país y demás. Entonces, ese liberalismo no quiere ser popular, descalifica lo popular, descalifica la democracia, porque la democracia iguala al culto con el inculto desde la perspectiva de ellos. Y que en realidad, ¿cuál era el gobierno más perfecto? Bueno, el que ejercían los más ilustrados. ¿Por qué? ¿Cómo íbamos a poner a conducir los destinos de la nación a alguien que no había sido exitoso en el mercado o alguien que no tenía formación académica? Por eso son partidarios del voto censitario, del sufragio restringido, del sufragio calificado. No lo pueden aplicar, como decíamos alguna vez, por el hecho de que, bueno, como ya existía el sufragio universal, no podían presentarse al mundo restringiendo derechos. Pero como también afirmaba Alberdi, aceptemos el sufragio universal en la ley e impidámoslo en la práctica. Y para eso existe el fraude. Entonces, vamos a ver que, y la Constitución era indispensable para mostrar que éramos una nación civilizada, porque las naciones civilizadas tenían una constitución, desde la perspectiva de los liberales, aunque los derechos que emanaban de esa constitución fueran aplicables solo para unos pocos. Porque si se aplicaban los derechos de la constitución no se podía sobreexplotar a las mayorías para generar los excedentes que posibilitaran la reproducción ampliada del capital y el proceso de transformación de la Argentina. Entonces, este es un dato muy interesante porque el liberalismo se propone sancionar una constitución para no cumplirla. Simplemente como una pantalla para presentar a una nación que ahora es civilizada de un día para el otro, a partir de que tiene una constitución que garantiza, y esto es muy importante, sobre todo los derechos para los extranjeros y para los capitales extranjeros, porque ahí también esperaban la lluvia de inversiones. Es decir, si no había una lluvia de inversiones, aquí decían no hay capital. Tierra encuentran en cualquier lado, tenemos que darle las mejores condiciones para que el capital venga a establecerse aquí. No sé si suena esto, pero evidentemente es muy similar el discurso y muchas de las prácticas. Ahora bien, Urquiza convoca a una reunión en San Nicolás con la particularidad de que concurren los gobernadores o
representante de los gobernadores de las provincias. Ahora, el único gobernador de las provincias que había cambiado antes y después de Caseros había sido Rosas. Todos los demás eran los mismos gobernadores federales que habían venido gobernando antes. Entonces, cuando se convoca a San Nicolás, los liberales y los unitarios que venían del exilio y que pensaban que Urquiza iba a derrocar a Rosas para entregarle el poder a ellos, se dan cuenta de que si Buenos Aires envía representantes a San Nicolás, va a terminar aprobando un esquema de organización en la cual no va a tener el papel hegemónico que pretendían. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué hace? Bueno, Urquiza había designado a un gobernador provisorio, interino, que era el padre de Vicente Fidel López, que era Vicente López y Planes, el autor del himno nacional, al cual llamaban el honorable comodín porque se acomodó en todas las situaciones históricas, excepto el gobierno de Rivadavia, y fue funcionario de todos, de liberales, de unitarios, de federales, a lo largo de todo el siglo XIX. López y Planes, que era un hombre mayor, está en una disyuntiva. Por un lado recibe la presión de la élite porteña, y no solo de los sectores liberales y unitarios, sino también de los que habían sido rosistas, que no quieren integrarse a nivel nacional, sino es con Buenos Aires ejerciendo un liderazgo. Y por el otro lado tiene la presión concreta de Urquiza, que lo colocó en ese cargo y le dijo, bueno, el gobernador de Buenos Aires tiene que estar. Cuando el gobernador de Buenos Aires toma la decisión, va. Y se votan las condiciones en las cuales se va a hacer la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Cada provincia va a enviar 2 representantes, se va a reunir en la ciudad de Santa Fe, etc. Bueno, ahora, mientras está pasando esto en San Nicolás, aquí en Buenos Aires le dan una especie de golpe de Estado. La prensa empieza a rebelarse, se hacen unas elecciones en las cuales se le arrebata el poder a López y Planes. Cuando López y Planes viene de haber firmado el acuerdo de San Nicolás, dicen ese acuerdo, en realidad desde Buenos Aires no está validado porque lo firmó un gobernador que no lo eligió nadie y no tiene la refrendación de la Sala de Representantes. López y Planes renuncia, Urquiza toma personalmente el control de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y va pasando el tiempo. Pero cada vez más la prensa porteña trata de desmerecer a Urquiza, presentándolo como alguien que está mal asesorado, que en realidad no es que él no sea del todo capaz, sino que confía en gente que no es la adecuada, que tiene intereses contrarios a los intereses de la provincia, hasta que llega el momento en el cual Urquiza, claro, tiene que reunirse hacia fines del mes de octubre, noviembre, tiene que reunirse la constituyente y Urquiza no quiere quedar al margen de estar presente en esa asamblea constituyente que él quiere presentar como su obra. Entonces se va con su ejército, deja un ejército de correntinos aliados aquí en Buenos Aires, y en Buenos Aires la prensa se dispara. Urquiza es el segundo tomo de Rosas, es el cacique que dirige las 14 tribus que se juntaron en San Nicolás. Y hay algo que es todavía más interesante, que es el hecho de que los referentes del antiguo rosismo con los referentes de liberales y unitarios se juntan y se ponen de acuerdo para oponerse a ese intento de las provincias del interior de domesticar a Buenos Aires. Consiguen dinero de los ganaderos y hacen una serie de cosas. Arman una logia para asesinar a Urquiza, que fracasa.
y consiguen sobornar a los oficiales correntinos que a partir de ese momento pasan a ser el ejército de la ciudad de Buenos Aires. Urquiza trata de imponer un bloqueo a la ciudad de Buenos Aires con una flota, una pequeña flota que había por entonces, a cargo de un capitán norteamericano. Los tipos van y le compran la flota al capitán. Y finalmente el 11 de septiembre, que por eso la Plaza 11 lleva ese nombre, el 11 de septiembre se produce la revolución del 11 de septiembre, donde Buenos Aires recupera la soberanía. Es muy interesante, porque tenemos un Estado provincial soberano. ¿Sí? Plantea que esa asamblea constituyente es ilegítima, por lo tanto no se van a enviar representantes, y trata de prepararse para lo que sabe que va a ser la reacción militar de Urquiza. Ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, Urquiza avanza con las tropas, llega a la ciudad, entra en algunos barrios, y de golpe el sitio se disuelve. Pagarés, ¿sí? Créditos bancarios, moneda extranjera, empieza a circular entre los oficiales de Urquiza, y Urquiza toma conciencia de algo, y es que no tiene la capacidad de vencer a Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene un respaldo financiero y económico y un respaldo diplomático. Porque en realidad no es que solo los comerciantes o los líderes y los ganaderos de Buenos Aires pretendían que Buenos Aires fuera la articuladora, la que detentara la hegemonía en ese nuevo orden, sino que también eran las potencias extranjeras y el capital internacional el que se sentía seguro en alianza con Buenos Aires y no con un caudillo provincial federal. Entonces Urquiza se vuelve derrotado moralmente, convoca a la reunión de la Constitución, se sanciona la Constitución tal como la conocemos, que parte de un borrador de Alberdi de las bases del año anterior, y empieza a tratar de organizar la Confederación. Asume en 1853 la presidencia, intenta presionar a Buenos Aires, no puede, hasta que finalmente llegan distintas situaciones. La primera es que, tal como estaba armado el circuito económico, el interior era inviable. ¿Por qué era inviable? No porque en el pasado lo hubiera sido, porque en el pasado había sido perfectamente viable y floreciente. Pero se había articulado un sistema exportador hacia Europa y además había un problema de comunicaciones internas que hacía que muchos productos tuvieran que ser importados. El puerto de Buenos Aires resultaba determinante como nexo. Además, para poder organizar y sostener a los gobiernos y las economías regionales, Rosas, ¿qué había hecho? Había repartido las rentas de aduana. Ahora las rentas de aduana no estaban. Y las rentas de aduana, en todo caso, quedaban en manos del Estado de Buenos Aires porque el interior tenía que comprarle igual, aunque estuviera escindido. ¿Se entiende esto? Para Buenos Aires era mejor, repartía menos, tenía un gigantesco mercado, fijaba mejores condiciones y se quedaba con todos los beneficios. Ahí se firma, bueno, ahí hay dos hechos que son muy importantes. El primero es que, ya que no tenía la aduana, Urquiza empieza a endeudarse y hace como este gobierno. Es decir, ¿qué es lo que hace? Da como garantía la tierra pública en aquel momento
de que se van a pagar las deudas. No daba el litio, ni el petróleo, ni esas cosas, ni la tierra pública. Ahora, ¿qué ocurría? Que la tierra pública que le aceptaban como garantía la banca brasileña o la banca europea era la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Y él, como en la Constitución había salido que la provincia estaba dentro de la órbita de la nación, generosamente comprometía la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Por eso, en el año 53, ya a fines del 52, se empieza a definir una constitución. Buenos Aires no solo va a ser soberana, un estado de administración diferenciada, sino que además va a tener una constitución. Y en esa constitución se plantea la soberanía, razón por la cual no puede otro estado disponer de las riquezas de las provincias. Alberdi llama a esta constitución revolución codificada. Dice que esto tiene un impacto determinante porque Urquiza podía vivir con Buenos Aires afuera, pero no podía vivir sin apelar a Buenos Aires como garantía del endeudamiento. Y sin endeudamiento no podía funcionar económicamente el andamiaje de la Confederación. Entonces, trata de mejorar el vínculo con Buenos Aires porque sabe que también por las armas no la puede vencer, que la capacidad financiera es superior a la lealtad de sus oficiales. Razón por la cual se firman los acuerdos de derechos diferenciales, por los cuales el comercio entre Buenos Aires y la Confederación va a tener tarifas mucho más bajas, aranceles mucho más bajos de los que se tienen con otros estados. Esto beneficia a Buenos Aires, porque en realidad si la Confederación quería comprar algo en Brasil lo pagaba más caro que si lo compraba en Buenos Aires, y esto iba a las arcas de Buenos Aires, que era el importador natural de estos productos. Entonces, lo que fue quedando en claro a lo largo de esa década del 50 era que era imposible, al menos dentro del esquema mental e intelectual de la época, imaginar la construcción de una organización política, económica y social en la cual Buenos Aires no formara parte. Pero Buenos Aires solo aceptaba formar parte en la medida en que tuviera de tentar un poder hegemónico. Y lo que demuestra Buenos Aires es que para Buenos Aires era más cómodo estar fuera de las provincias y explotarlas de todos modos que tenerlas adentro y tener que redistribuir las riquezas para reproducir su liderazgo. Entonces, durante esa década del 50, la economía porteña crece de una manera realmente muy llamativa. Se construye el primer ferrocarril, que luego fue el Subte A, el ferrocarril del oeste. Se llevan adelante tareas muy importantes de mejora en el puerto y demás. Ahora, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. La primera es que se pierde prácticamente todo lo que se había avanzado en la frontera con los pueblos originarios. La frontera de la provincia vuelve al río Salado. Queda muy cerquita, acá cuando uno va a Mar del Plata cruza rápidamente. Entonces, lo primero es eso, hay un retroceso de la frontera, hay un crecimiento económico importante, se van generando fuerzas políticas en Buenos Aires, el liberalismo, básicamente el Partido Liberal, que va a tener dos vertientes. Una que va a ser liderado por Bartolomé Mitre, y la otra que se va a denominar, o eso se va a llamar mitrismo, y luego vamos a tener otra vertiente que es lo que se conoce como partido autonomista, que es una decisión del Partido Liberal, o alcinismo, porque el jefe va a ser Adolfo Alsina. El partido alcinista va a ser el canal de reinserción de los antiguos rosistas dentro de la política porteña. ¿Sí? Ahora, lo llamativo es esto, porque nadie llamaba a los partidos, aunque pomposamente se dijeran partido liberal o partido autonomista, eran mitrismo y alcinismo, por la tendencia a nominalizar las opciones políticas.
que existe culturalmente en nuestras sociedades. La década del 50 avanza, Buenos Aires cada vez más floreciente, la Confederación cada vez más endeudada y ya no tiene quien le preste, no había fondo monetario, entonces no podían recurrir en ese momento a un préstamo de esas características, y empiezan los conflictos internos entre las provincias, disputas por la apropiación de tierras fértiles, disputas por la apropiación de ríos. Hay una situación de gran inestabilidad. Y llegamos al año 1859. Y el año 1859 es un año clave. ¿Por qué? Porque la Constitución había planteado explícitamente que no podía haber reelección. Que el presidente iba a ser, como decía Alberdi, un rey con título de presidente, pero un rey a término. ¿Qué iba a hacer Urquiza? Se preguntan todos. Porque si Urquiza honra la Constitución, pone al país al borde de la anarquía. Y si Urquiza no honra la Constitución, se convierte en un bárbaro que pasa por encima de las normas. En esa idea que ahora decimos, bueno, ¿qué hará tal respecto de la próxima elección? Bueno, ahí estábamos viendo a ver qué iba a hacer Urquiza. Y en la indefinición de lo que iba a hacer Urquiza, Buenos Aires decide que, bueno, que hay que tratar de empezar a operar ahí adentro, hay que tratar de empezar a movilizar a distintos actores. Entonces Urquiza dice, bueno, yo no me voy a presentar, pero antes que esto tengo que vencer militarmente a Buenos Aires para dejarla disciplinada y hacer un esfuerzo final. Urquiza avanza sobre Buenos Aires y Mitre, que era un fabuloso orador pero un pésimo general, decide que va a conducir, bueno, se le encarga como ministro de gobierno de Valentín Alsina, que era el gobernador entonces, que conduzca las tropas del ejército. Mitre va al frente de batalla, ve lo que tiene del otro lado y se escapa. Vuelve, ahora sí, arma un discurso, maravilloso discurso, donde dice, os devuelvo intactas las legiones que me habéis confiado. Claro, porque no combatió. Y él dice, bueno, pero si en realidad íbamos a combatir nos quedamos sin soldados, como nos defendíamos cuando venían estos tipos para acá. Y Urquiza avanza, rodea la ciudad, la pone en un sitio, pero se equivoca otra vez. Y en lugar de entrar en la ciudad y llevar adelante una política ejemplificadora para eliminar a aquellos que constantemente le ponían trabas en su proyecto, se detiene ahí y acepta el ofrecimiento de negociar que le hacen de Buenos Aires. Y ahí se firma el pacto de San José de Flores, que es un pacto que demuestra la derrota de Urquiza, porque Buenos Aires le impone todas las condiciones. Entonces Buenos Aires se va a reincorporar a la Confederación, pero antes de eso va a ser una convocatoria a una asamblea constituyente en la cual se van a definir algunas propuestas de reforma de la Constitución, etcétera, etcétera. Le va a pagar una serie de, bueno, un monto importante, pero ese monto importante era menos de lo que le venía pagando en cada una de las invasiones a los generales. Y mientras tanto se le agotó el gobierno, el mandato de Urquiza, y ahora el presidente es Derqui. Entonces el que tiene que hacer efectivo los puntos que se habían pautado en el pacto de San José de Flores no es Urquiza con su ejército y el respaldo, es un tipo que es un abogaducho, que no tiene poder territorial, que había sido ministro durante la gestión de Urquiza, que había sido el elegido de Urquiza como para que le guardara la presidencia. ¿Y en Buenos Aires qué hacen? Bueno, dilatan entonces la reunión de esa convención, finalmente ponen una serie de puntos
diciendo que ellos quieren examinar la Constitución y proponen una serie de reformas. Pero lo más interesante de las reformas es que dicen, bueno, vamos a dar un plazo de 5 años para federalizar la ciudad de Buenos Aires, vamos a, pero sobre todo, que la competencia sobre la libertad de prensa no sea de las autoridades nacionales, sino de las autoridades provinciales. ¿Y esto por qué? Porque la prensa, ya en aquel momento, era el gran ariete en términos de construcción del relato. ¿Se entiende esto? Entonces, la prensa de Buenos Aires, ¿qué tiene ahora Buenos Aires? Le paga, en términos, pero tiene un presidente débil, un tipo al cual permanentemente Urquiza quiere controlar, y rápidamente Mitre y los hombres de Buenos Aires empiezan a llevárselo de su lado. Y con la prensa empiezan a taladrar ideológicamente al conjunto de las provincias. Los porteños empiezan a hacer inversiones en las provincias y empiezan a condicionar a los gobiernos provinciales. O sea que se han creado a través del Acuerdo de San Nicolás las condiciones ideales para que Buenos Aires no tenga que temer una guerra y sin embargo tenga cada vez más poder dentro del armado de la Confederación. Ahí se produce un hecho que va a ser muy importante en ese año 60, posterior, que es la primera, ahí se oficializa la masonería en la Argentina. Y se hace la primera reunión masónica en Buenos Aires, donde participan los principales referentes de la masonería, los grados 33. El jefe de la masonería era Marco Sastre, que había sido el que había fundado el Salón Literario del 37. Y entre esos grados 33 estaban el gobernador porteño, que en ese momento era Mitre, Urquiza, Derqui, Sarmiento. Se hace la reunión de la masonería y es una reunión que hacia el público se la presenta como una fiesta y demás porque no se lo oculta, pero lo que se trata ahí dentro queda en secreto. En realidad, ¿para qué era esa reunión? Bueno, para sentar las bases para la organización efectiva a futuro. Salimos de la reunión de la masonería, se empiezan a profundizar las diferencias. Finalmente, nuevo conflicto armado entre la Confederación y Buenos Aires, batalla de Pavón. De un lado Mitre, con las tropas de Buenos Aires, del otro lado Urquiza como comandante de las tropas de la Confederación. Buenos Aires tenía una infantería más o menos respetable, la caballería de la Confederación era imposible de confrontar por las tropas porteñas. Llegamos al frente de batalla y los dos ejércitos se van. No, hubo acuerdo masónico. Entonces, se van. La ficción. Una ficción, entonces. Claro, cuando vuelven a Buenos Aires y reciben a las tropas, piensan, bueno, nos derrotaron como en Cepeda. Otra vez Mitre se escapó con todos. Y lo que sí vemos que es muy interesante, y esto está publicado, es la correspondencia que mantienen Mitre y Urquiza respecto de cómo se va a definir la guerra, que se define en esa correspondencia, y cuáles son los beneficios y las atribuciones que le van a corresponder a cada uno. Entonces, Mitre va a ser designado con un cargo por el cual los liberales, vieron que ahora quieren volver con el hora 12 y todas estas cosas, ¿no? Bueno, el dólar futuro, bueno. Encargado de las relaciones exteriores. El gobernador porteño va a ser el encargado de las relaciones exteriores de la Argentina. Como Rosas, pero Rosas era un bárbaro, un tirano,
que concentraba el poder. A Urquiza se le garantiza que va a poder mantener su ejército y que no le van a molestar ni en sus propiedades ni en lo que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, que se va a mantener intacta. Pero Urquiza, a cambio, garantiza que él no va a movilizar ni va a utilizar las tropas para impedir las acciones del Ejército Nacional para garantizar el orden en las provincias. Mitre crea el Ejército Nacional sobre la base de ese ejército porteño, que en realidad era correntino originalmente, o una mezcla. Convoca a lo que hoy llamaba, él decía, los coroneles uruguayos. En realidad son oficiales coroneles de la banda oriental que están encargados de llevar adelante una política de exterminio sobre el Partido Federal a lo largo de todo el territorio de la Confederación. Y llevan adelante las peores, es decir, mucho mejor armados, llevan adelante una política que constituye una aplicación de terrorismo de Estado, claramente, de genocidio. Más de la mitad de los miembros del Partido Federal van a terminar exterminados durante esa presidencia de Mitre. Bueno, el Chacho Peñalosa es la figura más característica, pero junto con el Chacho mueren o son ejecutados más de 1.200 combatientes que se habían rendido, cosa que estaba en contra de las convenciones de guerra de la época, por ejemplo. Efectivamente, son sediciosos. Son sediciosos, desde la perspectiva de Mitre, aconsejado por Sarmiento, que le dice, no ahorres sangre de gaucho, que solo sirve para abonar la pampa. Pero, claro, los coroneles, la primera oleada de represión tremenda se da en el año 62. Y en el marco de esa represión se convocan elecciones, que imagínense quién va a ser electo presidente. ¿No es cierto? Bueno, Mitre llega a la presidencia, lleva adelante esta primera oleada de exterminio, y después llegamos a una segunda oleada que se va a dar en el año 64, 63, 64, donde en la primera oleada el Chacho se salva de la liquidación porque los coroneles orientales le dicen, la única manera de garantizar el orden en el noroeste es con Peñalosa, que es un hombre leal, un hombre de palabra, que tiene un liderazgo y en el cual confía su gente. Y nosotros no estamos en condiciones de afrontar todos estos objetivos que usted nos está planteando. Mitre lo acepta y Sarmiento empieza a insistir con su correspondencia, diciéndole que es cómplice de la barbarie, que a estos subhumanos lo único que les cabe es la muerte o el exterminio, etcétera, etcétera, hasta que le da un mando. Sarmiento había sido designado gobernador de San Juan. Entonces le da un mando en estas tropas de represión y se lo toma prisionero al Chacho. ¿Y ahí qué se le hace? Bueno, primero se lo viste de mujer, se lo ata de espaldas mirando la cola en un burro, se lo pasea por la plaza pública, después le cortan la cabeza y le exhiben en una pica. Y Sarmiento dice su célebre frase, ahora sabrán estos bárbaros que por fin ha llegado la civilización. Esa es la concepción de la civilización para Sarmiento, ¿no? La tortura, el exterminio del otro, la exhibición de la cabeza en una pica y demás, para ridiculizarlo. Acá está el gran guerrero y finalmente no tenían los criterios que tenemos ahora. Entonces, pero en el año 64 pasa otra cosa. Gran Bretaña tenía mucho interés
en poder establecer el libre cambio, sobre todo en América Latina. Rosas se negó sistemáticamente. Cuando llega a la presidencia Urquiza, lo primero que hace es decretar la libre navegación de los ríos interiores, cosa que destruyó toda la producción nacional que podía ser competidora de la producción británica. Libre cambio, no sé si le suena. Sí. Sí. Bueno. Entonces, ahora, ¿quién mantenía ese cierre de fronteras para proteger su producción? Paraguay. Los británicos presionan a los gobiernos amigos para llevar adelante un conflicto. El conflicto se genera, como muchos de los conflictos del siglo XIX, en Uruguay, en Montevideo puntualmente. ¿Recuerdan que habíamos dicho ya que de 1812 el embajador británico decía: tenemos que crear un estado tapón que genere la discordia, que no sea viable económicamente, que sea el lugar de asentamiento del poder financiero, que se vaya recostando? Bueno, Uruguay, el territorio de la Banda Oriental, o Uruguay ya, había sido escenario de conflictos entre liberales y federales. Los federales se llamaban blancos y los liberales colorados en Uruguay. Y durante la etapa de Rosas, Oribe había sido el socio de Rosas. Y del otro lado, los brasileños respaldaban a los liberales. Cuando Rosas desaparece, los federales buscan el auxilio de Solano López. El primero Carlos Antonio López, del padre, y luego de Solano López. Y había una situación de guerra permanente en Uruguay, que vivían en una anarquía. Entonces, pero hasta ahí, lo único que hacían Paraguay, antes Buenos Aires o Brasil, era proveer de recursos o de armas a sus aliados. ¿Qué se va a hacer aquí? Bueno, forzar la guerra. ¿Cómo se fuerza la guerra? En primer lugar, tiene lugar una reunión en 1864 entre representantes del Estado argentino, del sector de los blancos uruguayos y del gobierno de Brasil, donde firman un tratado secreto para constituir la Triple Alianza, que es un tratado que se va a poner en práctica en la medida en que estos estados reciban una agresión externa de parte del Estado paraguayo. Había que conseguir que el Estado paraguayo agrediera. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, los brasileños invaden con sus tropas la Banda Oriental. Los colorados, los rojos, perdón, los blancos federales le piden auxilio a Solano López y Solano López le dice que sí, pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que no había frontera entre Uruguay y Paraguay y tenían que pasar por Corrientes. Entonces, Solano López, ¿qué hace? Le pide a Mitre permiso de paso para ir a auxiliar a sus aliados a los que están exterminando. Y Mitre no le contesta. Los otros le insisten que los están exterminando y a Solano López no le queda más remedio que pasar por Corrientes. Y ahí Mitre dice que ha sido agraviado el orgullo de la nación. ¿No es cierto? Ahora, la guerra en sí entre uruguayos y brasileños contra paraguayos empieza en el año 64 y la inclusión argentina se da en el año 65. Y esto genera una situación de gran conflicto, de gran debate, porque en Buenos Aires se había censurado a toda la prensa que no fuera liberal, y en el resto del territorio nacional también. ¿Y cómo se la censuraba? O metiendo preso o prohibiendo a los periódicos opositores o simplemente cortándoles el chorro de financiamiento.
Entonces, si uno era majul, seguía. Pero si era un medio opositor, tenía graves dificultades. Entonces, pero con la guerra, muchos sectores liberales se ponen en contra. Primero porque ven que ha sido una provocación, que ha sido un engaño y demás, y después porque resistían la alianza con el Brasil. Porque decían que Brasil era, en palabras de Alberdi, un imperio esclavócrata, es decir, que no se podía, un Estado que pretendía ser civilizado y avanzar hacia el progreso, no podía aliarse con un Estado esclavista frente a otro que tenía un desarrollo autónomo de su economía, por ejemplo. Entonces ahí se da, ¿qué encuentra Mitre? Bueno, definen la figura de traición a la patria. Entonces, los periódicos que se oponen a la guerra son plausibles de ser aplicada esta condición de traidores a la patria, y bueno, y de ser encarcelados o tomar medidas ejemplares con sus editores, y evidentemente ver suspendida su emisión y su circulación. Ahí aparece de vuelta la figura de Alberdi. Ese Alberdi que decíamos que era una pluma a sueldo, que cuando le pagaban los ingleses defendía el liberalismo. Ahora, ¿quién le va a pagar a Alberdi? Le paga Solano López, al cual él había conocido cuando los dos habían estado conviviendo en Francia. Y Alberdi despliega una prosa que claramente es un antecedente del revisionismo. Y hace una crítica tremenda sobre el liberalismo argentino y sobre Mitre y sobre Sarmiento y demás. Y reivindica al federalismo y a Paraguay. Y se pone en contra del libre cambio y defiende el proteccionismo. Bueno, argumentos no le faltaban porque realmente era un intelectual brillante, aunque moralmente era un insolvente. Entonces, esos textos sobre la guerra del Paraguay son realmente brillantes de Alberdi. Como eran brillantes los otros que sostenían lo inverso. La guerra empieza a desarrollarse, pero la guerra es una gigantesca oportunidad para hacer negocios. Entre el acuerdo, es decir, mientras el acuerdo que había sostenido Mitre con Urquiza, le decía que no se iba a meter en su provincia, que le garantizaba los negocios, el ejército y todo esto. Uno de los negocios que le va a garantizar Mitre a Urquiza es compartir entre los dos, ser los proveedores del ejército de la Triple Alianza. Urquiza lo hace a título personal y Mitre lo hace a través de testaferros. No crean que el patrimonialismo empezó ahora. Entonces Mitre dice, a ver, Caputo, le dice, vení para acá. No era Caputo, pero era Lanuse, eran varias personas de la proximidad de Mitre que actúan como testaferros de Mitre en ese aprovisionamiento. Entonces, ¿cuál era el negocio ahí? Extender la guerra lo más que se pudiera, porque la guerra implicaba negocios constantes. Incluso negocios de tal punto que una vez deciden que van a imprimir unas medallas de oro para honrar a los héroes de una batalla. Imprimen las monedas, pero la batalla por un problema climático no se realiza y se quedan con las monedas de oro de la batalla de tal fecha que no se celebró. No crean que hay mucha creatividad ahora. No crean eso. Sí. El problema es a veces el desconocimiento de la historia que tienen las sociedades. Entonces, claro, cuando se había producido el asesinato del Chacho, las invasiones y estas políticas de destrucción y demás, en el interior esperaban que Urquiza viniera, porque siempre los pueblos esperaban que Perón viniera en un avión negro en un momento, y finalmente Perón no pudo llegar. Con Urquiza esperaban que iba a venir a cargo de un ejército gigantesco y Urquiza estaba en la provincia disfrutando de los beneficios económicos que le había dado la situación. Ahí es donde se escriben dos biografías sobre el Chacho, después de la muerte del Chacho, que son muy interesantes. Una de Sarmiento, que trata de justificar lo que hizo él, diciendo que es un bárbaro. Y la otra es de José Hernández.
José Hernández había sido el editorialista principal del periódico oficial de la Confederación durante toda la gestión de Urquiza y también de Derqui. Era un hombre de la provincia de Buenos Aires que había sido rosista, luego había seguido con el Partido Federal, y cuando se produce el asesinato infamante del Chacho, escribe esa biografía donde lo reivindica el Chacho claramente, y en un momento le dice: tenga cuidado, general, porque conductas como las suyas pueden ser asociadas con la traición, y en caso de no modificarla, lo va a guardar el destino que le cabe a los traidores: la muerte por la espalda bajo puñal federal. Se equivocó el puñal porque lo mataron con 2 balazos, pero lo mandó matar López Jordán. Entonces, es un punto importante porque Urquiza claramente está ahora, digamos, por compromiso masónico, por interés económico, aliado a ese proyecto liberal. Cuando convoca al ejército entrerriano para ir a la guerra del Paraguay, se le subleva el ejército a Urquiza. Entonces, ya no era lo que había sido, ni siquiera en la provincia de Entre Ríos. Es un exitoso hombre de negocios. Pero en términos de liderazgo, quien va a tomar la posta del liderazgo provincial es justamente Ricardo López Jordán. Había que ir a pelear al frente de batalla. Mandaban a las provincias reclamos de que enviaran tropas para ir al frente de batalla. Las provincias trataban de reunir tropas, pero los efectivos se sublevaban. Nadie quería ir a pelear en contra de los hermanos federales paraguayos a favor de un proyecto que beneficiaba a Gran Bretaña, a Brasil y a Buenos Aires. Entonces ahí tenemos algunos libros muy interesantes que nos cuentan los relatos de cómo se cazaba a la gente, a los hombres, en condiciones de ir a la guerra por las provincias. Se los llevaba desnudos para que no pudieran ocultar armas en celdas, en jaulas, para ir al frente de batalla. Y la guerra servía. En primer lugar, había que extenderla para que fuera redituable en términos económicos, para los proveedores fundamentalmente. En segundo lugar, la guerra servía para exterminar a aquellos grupos sociales o políticos que eran opositores a ese proyecto del liberalismo. Por eso se los mandaba a pelear, muchas veces encadenados, con armas que no tenían proyectiles, ¿sí?, con sables que no tenían filo. Se tomaban a los prisioneros del otro bando, se los encadenaba y se los hacía luchar contra los compatriotas. La guerra fue un genocidio. Fue una guerra que en movilización de tropas fue similar a la guerra franco-prusiana, que le era contemporánea. Una guerra que tuvo una movilización de tropas, una utilización de recursos gigantesca. Y si uno va por el escenario de la guerra, todavía hoy en día puede ver que aparecían cosas de todo tipo. Por ejemplo, aparecían monedas de todas las naciones europeas y de Estados Unidos, porque se tomaban préstamos, utilizaban esas monedas para comprarle a los vendedores de armas, de los proyectiles de distintas características según donde se habían fabricado. Bueno, la cuestión es que la guerra se va extendiendo. Lo que para Mitre era en una semana en los cuarteles, en 3 meses, en 3 semanas en el frente de batalla y en 3 meses en Asunción, porque Mitre para las consignas era notable, hay que reconocerle la pluma a Mitre. En realidad la guerra se extendía. Y la guerra empezó y se llevó a buena parte del Partido Federal, que habían sido tomados por estas racias. Los sectores notables porteños decidieron donar a sus esclavos.
como contribución al Estado Nacional. Pese a que muchos de los esclavos habían nacido después de 1813 y eran libres formalmente. Razón por la cual nos quedamos sin población prácticamente afrodescendiente. Pero habían sido el servicio secreto de Rosas, según ellos. Había que exterminarlos. Pero ¿qué ocurrió? También había un espíritu de patriotismo que hizo que fueran al frente de batalla, con posiciones de mando, muchos jóvenes de las principales familias porteñas. Y esos jóvenes volvían de la guerra, algunos muertos, otros con amputaciones de miembros, otros con problemas de salud mental. Y la guerra trajo muchas cosas, trajo epidemia de cólera, enfermedades contagiosas. Se llevó al vicepresidente de Mitre, por ejemplo, el contagio. Y Mitre tuvo que volver del frente de batalla. A Mitre se le había dado el comando de las fuerzas de tierra, mientras que el Brasil se había reservado el espacio marítimo. Mitre se encuentra que el vicepresidente que se muere estaba conspirando con el gobernador de la provincia para sacarlo del medio. Entonces tiene que volver porque se le está rebelando la provincia, porque en su ausencia y lo que para él era negocio, que era extender la guerra, se lo veía como impericia. Entonces, ante la falta de resultados y sabiendo los antecedentes que tenía Mitre, se lo empezó a ridiculizar. La cuestión es que Mitre vuelve y cuando vuelve tiene el partido fracturado en la elección inmediata. Va a perder la provincia a manos del alcinismo. Se le está acabando el periodo electoral y ahí tiene que tomar una determinación. ¿Qué hago? Y ahí se instala la idea de que el presidente saliente, si llega con el poder suficiente, debería tratar de decidir quién es su sucesor. Lo cual no tiene mucho de republicano, precisamente. Entonces Mitre empieza a considerar quiénes son los posibles sucesores. Y dice, bueno, puede ser mi ministro de Relaciones Exteriores, que era Rufino de Elizalde, un joven abogado, un abogado ya no tan joven, que en sus tiempos mozos resultaba que era uno de los que tiraba, para congraciar a Rosas, los jóvenes de la primera sociedad porteña se disfrazaban de caballo y tiraban del carrito donde iba Manuelita Rosas. Este liberal intachable era uno de esos. Entonces, bueno, ese era uno. Había varias posibilidades. Urquiza mismo quería ser candidato y Mitre dijo de ninguna manera. Sarmiento le dijo que quería ser candidato y Mitre le dijo que lo conocía demasiado a Sarmiento, que eran compadres, que por esa razón nunca lo iba a ser presidente de la Argentina. Ahora, acá hay un dato importante para tener en cuenta. Sarmiento vuelve en los años 50 de Chile y va a ser recibido en la casa de Dalmacio Vélez Arfiel, que era un jurista de origen cordobés que había trabajado en las órdenes de Rosas y luego se había reconvertido en un liberal a ultranza, que era un letrado reconocido en términos académicos, que creó, diseñó el Código Civil, y demás, el Código de Comercio. Ahora, resulta que Vélez Arfiel tenía una hija de 18 años recién casada. Y Sarmiento era un sujeto, poco honorable, digamos. Entonces, toda la sociedad porteña se enteró rápidamente de que existía algo más que el trato amable entre Sarmiento y la hija de Vélez, que vivía con su marido en la misma casa que él. Y esto era la comidilla de los medios. Sarmiento, Mitre trata de sacárselo encima, lo envía a una misión a Perú, donde casi genera una guerra internacional. Después se va a Estados Unidos,
Hernández lo llama el hijo más caro de la patria, Sarmiento, porque Sarmiento acumulaba cargos públicos. Escribía libros que luego imponía como texto de lectura obligatoria, es decir, hacía su negocio. Yo creo que el personaje más despreciable que Sarmiento uno lo puede encontrar en la historia argentina. Y lamentablemente, cuando uno ve en las escuelas la figura de Sarmiento, entiende por qué la educación argentina tiene estas consecuencias y por qué la gente termina votando como vota en determinadas situaciones. Sarmiento está en Estados Unidos. Ahora, tenía un hijo, Dominguito. Y Dominguito Sarmiento muere en el frente de batalla. No había candidato. Mitre Urquiza no lo quería, Sarmiento no lo quería, Elizalde era inviable. Y además ya ni siquiera tenía poder propio, llegaba con un patorrengo al final de la gestión, razón por la cual se declara presidente. Por lo que se pone a todos en contra. Se declara presidente y el ejército del Frente Paraguayo impone como candidato a Sarmiento, porque al menos había entregado un hijo al ejército. Fíjense, es interesante, porque es la primera vez que el ejército impone un presidente. No va a ser la única. Pero arranca allí. ¿Quién es la persona que le hace la campaña a Sarmiento en Buenos Aires, la que trata de convencer, de generar alianzas y demás? Amalia Vélez. Con la cual mantenía un vínculo por correspondencia. ¿Por qué? Porque las mujeres jugaban un papel muy importante en lo que tenía que ver con la organización de tertulias, de generación de espacios de reunión, en negociaciones, en los espacios políticos informales. Y así Sarmiento llega aquí y se plantea el tema de cómo armar la fórmula. Bueno, hay que poner un nombre de Buenos Aires y un nombre de las provincias. De Buenos Aires, Adolfo Alsina, gobernador porteño, jefe del partido no mitrista del alcinismo. Sarmiento viene, pero Sarmiento decía, yo soy porteño de las provincias y provinciano en Buenos Aires. Es decir, no decía, la patria es allí donde yo estoy bien. ¿No? Es decir, era un hombre de las provincias, era un hombre que respaldado por el ejército. Bueno, ahí se inventó algo que es mentira, pero es una anécdota. Y dicen que llegó el momento que cuando había que decidir cómo se componía la candidatura, era un día que había mucho sol. Entonces se reúnen en una plaza, una especie de mitin, están Alsina y Sarmiento a ver a quién le tocaba cada uno de los roles. Y que Sarmiento dijo, ve que en un lado está la sombra y el otro el sol, dijo, los que voten por mí que se pongan de este lado, que es donde estaban los árboles. Entonces que toda la gente se corrió y que del otro lado no quedó nadie porque era un día que si no se insolaba. Eso es falso, pero muestra las características de Sarmiento y perfectamente podría haber sido muy creíble. Y ahí en realidad cuando se decide que Sarmiento va a encabezar la fórmula, dice, bueno, ahora Alsina va a estar condenado a tocar la campanita 4 años, que era tocar la campanita del Senado como la actual vicepresidenta Michetti. Entonces Sarmiento llega a la presidencia y se genera una situación muy particular, porque Mitre no le quiere dar el bastón de mando a Sarmiento. Entonces, Mitre va, inaugura la Asamblea Legislativa, se cruza a la Casa de Gobierno y Sarmiento tiene que ir a la Casa de Gobierno a recibir el bastón. Yo escribí un artículo sobre eso porque me parecía que había unas similitudes con la última transmisión de mando y digo, bueno... Entonces, claro, llega Sarmiento y cuando llega lo escupen, lo insultan, lo golpean, lo tiran al piso. Y él llega como puede. Y cuando llega, le dan el bastón así de lástima y el tipo está totalmente destruido físicamente. ¿No? Pero bueno, llega a la presidencia. Y cuando Mitre se retira de la presidencia, antes vamos a ver que se reúnen los proveedores del ejército que habían sido los testaferros de Mitre para hacerle un obsequio. Y le dicen que
a esos empresarios a los que les interesaba el país, ¿no se acuerdan de esa frase? Le van a hacer un obsequio de reconocimiento por su desempeño, lo cual en realidad, digamos, con la ética pública estaba bastante reñido, ¿no? ¿Y qué le regalan? Le regalan un edificio en el cual en la planta baja es vivienda y en la planta alta hay una planta impresora ultramoderna que han traído para que él pueda editar el diario La Nación. Entonces, Sarmiento sabe que Mitre, con quien está peleado, que no le ha querido dar el mando, y con un periódico ultramoderno, habida cuenta el peso que tenía en la construcción política la prensa de la época, es alguien peligroso. Y sale a denunciar abiertamente la corrupción de los testaferros de Mitre como aprovisionadores del ejército en la guerra del Paraguay. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy y la semana que viene seguimos.